voy a preguntarles distintas cositas. Ya, tengo que comenzar con el fondo. Ahí está el fondo. No tengo que presentar. Vale, se ve bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, voy a abrir los participantes aquí y el chat acá para poder ir leyéndolos. Vale, entonces hoy día estamos a 19 de agosto. Esta es la clase número 16 de química correspondiente a la segunda unidad del segundo trimestre de teoría atómica. ¿Vale? Recordemos un poquito que vimos la clase pasada. Voy a hacer yo esta parte en honor al tiempo para que la parte que vamos a trabajar en conjunto tenga más tiempo. ¿Vale? La semana pasada continuamos con la historia del átomo. Continuamos con los modelos que estábamos trabajando y empezamos a cuestionar algunos de los modelos que estaban presentando. Hasta antes de la clase pasada no nos habíamos puesto a pensar cómo eran los átomos por dentro, sino que habíamos hablado si los átomos existían, si los átomos no existían, de qué tamaño y qué propiedades podían tener. Dijimos que J.J. Thomson fue el primero en presentar un modelo, que era el modelo de Thomson, el modelo del Buin de Paz. Y su estudiante Rutherford, para probar este modelo, para ver si, y ponerlo a prueba, y así ver si era correcto o no, diseña el experimento de dispararle rayos alfa a partículas alfa a la lámina de oro, ¿verdad? Como vimos la clase pasada. Entonces tuvimos dos posibles respuestas. O sea, teníamos la posible respuesta de que si el modelo era como Thomson lo proponía, las partículas deberían atravesar los átomos sin rebotar. Pero Rutherford se dio cuenta que si bien habían partículas que atravesaban completamente los átomos, que de hecho eran la mayoría, había un par de esas que o se desviaba o rebotaba. Literalmente, tú lanzabas algo a la muralla, es como como dispararle con una bala a un papel. Lo lógico era que atravesase el papel, pero se dieron cuenta que esa bala se devolvía, que esta partícula alfa que se le estaba arrojando a las láminas de oro se devolvía. Entonces el modelo atómico de Thomson no podía dar explicaciones. El Rutherford había, sin querer queriendo, eh, propuesto evidencia para desvincular el modelo atómico de Thomson, para decirle, no era así, compadre. Entonces, vimos la representación del modelo atómico de Thomson, que era el budín de pasas, una masa positiva con incrustaciones negativas, y Rutherford dijo, ¿saben qué? No, no es así, sino que el átomo desde dentro es así, como lo propone aquí en esta imagen que podemos ver en la pantalla. ¿En dónde? Y esto es súper importante, estudiantes. La masa está concentrada en el centro, en el núcleo del átomo, ¿ya? Igual que las cargas positivas. Y hay un espacio vacío muy, muy grande, hablamos de más del 99% del átomo es vacío, y alrededor de eso giran los electrones, ¿vale? Que son estas partículas con carga negativa. ¿Qué explicaba esto? Que las partículas alfas que nosotros le disparábamos atravesaban la gran mayoría el átomo, porque no había nada con lo que pudiesen chocar, entonces pasaban sin problema. Y las partículas que rebotaban eran aquellas que daban de lleno con el núcleo, ¿vale? Con el núcleo. Entonces iba la partícula ahí y chocaba con el núcleo, así que se devolvía, ¿ya? Por otro lado, las partículas que atravesaban no pegaban con el núcleo, ¿ven? Y pasaban, ¿no? ¿Ya? Y si rozaban el núcleo, lo más probable es que se curvara, la curvé mucho, pero lo más probable es que se curvase su trayectoria. ¿Ya? Así, ¿vale? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Hasta ahí nos quedamos. Y yo los dejé con una tarea que era la siguiente pregunta, que era esta pregunta. ¿Crees que existe algún problema con el modelo atómico de Rutherford? ¿Por qué?
No sé si hicieron la tarea, yo les pregunto ahora qué leyeron. Por ahí Jacqueline al inicio de la clase me estaba comentando algunas cosas. No sé si alguien más o la misma Jacqueline quiere comentar qué problemas pueden haber con el modelo anatómico de Rutherford. Profe, ¿le puedo leer lo que yo encontré con respecto a eso? Sí, no sé si leer, pero cuéntame, ¿qué crees tú cuál puede ser el problema del Es modelo atómico que, de Rutherford? es que lo que pasa es que fue que asumió que los electrones giraban en órbitas circulares en torno al núcleo. Esto seguía los electrones que se debían mover en gran velocidad, lo que junto con la órbita describe eh, que debía perder energía colapsando con el núcleo. Y lo otro que también me enteré era que los átomos eran indivisibles. ¿Es cierto eso? Vamos por partes. Vamos a ver las propiedades de los átomos después. Ahí dices algo que es súper cierto y te felicito. Está bien hecho la búsqueda. Pensemos en lo siguiente. Pensemos en que nosotros tenemos un átomo, en este caso aquí a la izquierda tenemos una imagen que vamos a ver en movimiento después. Les invito a pensar lo siguiente. Nosotros tenemos aquí, en el centro, voy a hacer una X, ya que se va a ir borrando, en el centro el núcleo, ¿verdad? Este está estático ahí, no se mueve. Y luego hay un electrón, que es este punto que está aquí, que va orbitando alrededor del núcleo, ¿vale? Entonces va girando alrededor del núcleo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tienen que hacer ustedes para que algo se mueva? Yo les pregunto. Crear un movimiento, ¿no? Ya crear un movimiento. ¿Y cómo creamos un movimiento? ¿Qué hacemos para que, no sé, pues, si yo tengo una pelota de fútbol, ¿qué tengo que hacer para que esa pelota de fútbol se mueva? Ejercer una velocidad hacia ello, ¿no? Mm, no es No. una velocidad propiamente tal, pero sí La rotar, empujar algo, girar, profesor. ¿verdad? Como dice Alex, hay que empujar el objeto, ¿ya? Algo tiene que estarle aportando energía a ese objeto para que se mueva. Si no, las cosas no se mueven. Y eso lo pueden ver ustedes tranquilamente, dejando una esfera en una mesa. Si nadie mueve la esfera, si no hay viento que le sople y la desplace, la esfera no se va a mover. Y cada vez que algo se mueve, pierde energía. ¿Cómo lo pueden ver eso ustedes? Cuando tienen esa misma pelotita, las pelotas de fútbol, uno la patea y la pelota no se mueve infinitamente hasta el infinito más allá y da vuelta a la tierra. No, la pelota se arrastra por el piso y va perdiendo velocidad hasta que llega un punto en que pierde toda su energía y se detiene. Entonces, como propone Jacqueline, el problema que presenta el modelo atómico de Rutherford es que este electrón que está aquí se está moviendo, pero no hay nada que le esté dando energía a ese electrón. Entonces, Rutherford no propone cómo el electrón gana energía. Y ocurre lo que vamos a ver a continuación. A continuación. Ustedes no lo ven, pero estoy cambiando de pantalla. Aquí está. Ya, entonces, frente a ustedes tenemos un modelo. Ya, este es el modelo atómico de Dalton. Por aquí tenemos el budín de pasa, como se vería la masa positiva con una incrustación negativa. Y tenemos aquí el. ¡Ay, no! No te muevas. Se movió. Ustedes hagan como que no lo vieron moverse. Que tengo aquí. Aquí está. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, ya vieron más o menos lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El átomo, recordemos que está compuesto de su núcleo, aquí en el, de su núcleo, aquí en el medio, y alrededor de este se está moviendo el electrón. Si se está moviendo, quiere decir que tiene una energía asociada.
¿Quién le está explicando esta energía? Rutherford no tenía idea. De hecho, no lo postula en su modelo. Y ocurre lo siguiente. Cuando uno piensa en el modelo atómico, pasa lo que describía Jacqueline al inicio de la clase, que es que el electrón empieza a girar alrededor del núcleo y va perdiendo energía. Entonces, las órbitas que va haciendo son cada vez más chiquititas hasta que colapsa con el núcleo y ¡kabum! Y explotamos. Entonces, ¿cuál vendría siendo el problema del modelo atómico de Rutherford? Es que como ustedes pueden ver, y esto es importante que lo anoten en su cuaderno, en su guía, en el PPT, no sé donde quieran, que es que no describe de dónde sale de dónde el electrón adquiere energía. Entonces, Rutherford, tengo el puntero, tengo que poner el clic. Esto para acá. Vamos a ponerlo más chiquito. Vamos a poner el cursor y lo vamos a anotar en el chat. Entonces, Rutherford no describe no me tomo el chat. Déjenme escribirlo aquí en el pizarrón, en el pizarrón virtual. No me toma el... Estamos con dificultades técnicas. Ahí sí. Rutherford no describe desde dónde el... No describe de dónde el electrón recibe su energía. ¿Vale? Entonces, como Rutherford no describe de dónde el electrón consigue su energía, pasa lo que yo les mostré en la simulación, y lo vamos a repetir para que sea bien gráfico, es que, como ven aquí, el electrón gira inicialmente frente al núcleo y termina colapsando con este, porque va perdiendo energía. Y como no hay nadie que le aporte energía al electrón, el electrón colapsa sobre el núcleo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Chicas? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, yo como que entiendo un poquito. Ya. Vale, entonces, lo importante que tienen que pensar aquí, y cuál es el problema del modelo atómico de Rutherford, es que no había quien le entregara la energía a ese electrón. Entonces el electrón no podía girar infinitas veces alrededor del núcleo, sino que iba a llegar un momento en donde iba a perder toda su energía y colapsaría con el núcleo. Y kaboom. Y kaboom significa kaboom. Entonces no tendríamos cuerpo. Porque como todos estamos compuestos de átomos, llegaría un punto en que todos los átomos de nuestro cuerpo explotarían. Se quedarían sin energía los electrones y colapsarían con el núcleo. Pero eso no está pasando. Eso no pasa. O sea, los átomos no colapsan sobre sí mismos. ¿Ya? Hay algo que Rutherford no vio. Hay algo que Rutherford no estaba viendo. Entonces, aquí en el PPT, para que algo se mueva, independiente de su tamaño, hay energía que va utilizando. O sea, sí o sí hay una benzina, por así decirlo, que mueve este electrón. En el caso del modelo atómico de Rutherford, no responde de dónde viene la energía de los electrones. Y ocurre lo que vemos en la simulación, que es que el electrón termina colapsando con el núcleo. Terminan chocando. ¿Por qué? Porque uno es carga negativa, el otro es carga positiva, va girando, pierde energía, y ¡puf! Choca. Y colapsaría la átomo. Entonces, eso rompe el modelo atómico de Rutherford. Lo rompe, así lo deja sin... Le dice, bueno, es verdad, tu modelo sirve para explicar tu experimento. Sí, es verdad. Le da la explicación a tu experimento y está bien hasta ahí.
Pero cuando nosotros nos ponemos a preguntarnos de dónde viene esa energía, es que colapsa tu modelo. Y las personas no tuvieron que refutar los científicos y las científicas el modelo atómico de Rutherford. Al año después del modelo atómico de Rutherford, Rutherford lo propone en 1912, en 1913, el modelo atómico llega este físico, Niels Bohr, que es una de las mentes, creo yo, más brillantes del último tiempo, y que era contrario al estilo de vida que tenía Rutherford. Rutherford es más, tenía más chispeza, por así decirlo. Era estos científicos que, si bien no era tan bueno para las matemáticas, tampoco era tan bueno experimentando, era inteligente y buscaba, era vivaz, buscaba cómo hacer las cosas y lo intentaba una vez y otra, y se le ocurrían ideas y esas ideas las trabajaba, y si se equivocaba lo volvía a intentar y así sucesivamente. Y eso lo hacía un buen científico o una buena científica. Por otro lado, Bohr era un adepto a las matemáticas, él tenía una habilidad magistral para desarrollar las matemáticas, pero no era tan dado a los experimentos. Entonces su mecanismo de trabajo siempre fue la tiza y el pizarrón, y ahí hacía fórmulas y todo eso. De hecho, si ven el documental que les he recomendado para esta unidad, que es Atom, Choque de Titanes, se pueden ver las pizarras que él diseña, que él tiene en su universidad. Tenía las pizarras, iba escribiendo, se le terminaba la pizarra, la empujaba hacia arriba y caía otra. Y ahí iba con otra, las corría hacia el lado y así no se le acababa nunca la pizarra para poder rellenar sus fórmulas. Bueno, ¿cuál es la gracia de Bohr? Bohr es de estas personas que era joven en ese tiempo, ¿ya? Entonces tenía 25, 30 años cuando postula su modelo y el modelo atómico de Rutherford había revolucionado la visión de que se tenían de los átomos. Se aceptó la idea del vacío, de que la gran mayoría de los átomos tenían que tener vacío entre medio, pero no podían explicar por qué el electrón no colapsaba con el núcleo. O sea, ¿de dónde sacaban esa energía? Eso no podían responderlo los científicos y les carcomía la cabeza así como que no los dejaban dormir. No tenían idea por qué pasaba eso y querían saberlo. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, que había una escuela que se opone a la de Bohr, porque Bohr en su perspicacia, por así decirlo, o en su rebeldía de joven, propone que no debemos preocuparnos porque los electrones colapsan con el núcleo. Si sabemos que eso no pasa, ¿ya? No sabemos por qué eso no pasa, pero sabemos que no pasa en base a los experimentos. Entonces, si nosotros decimos que los electrones giran alrededor de un núcleo en órbitas definidas, algunas de mayor y otras de menor energía, no tenemos por qué preocuparnos de que el electrón no se colapse con el núcleo. Simplemente no pasa, ¿ya? Y esa fue su decisión. O sea, ustedes lo piensan ahora igual, es como medio raro, pero él decide asumir que los electrones no chocan con el núcleo. Dice, eso no pasa. Y listo, pam, pam, se acabó, no se piensa más. Y propone este nuevo modelo en donde los electrones giran alrededor del núcleo, ¿verdad? Igual que en el de Rutherford, pero en este caso las órbitas de energía son estáticas, ¿ya? Siempre se van a mover en esa órbita, alrededor del núcleo. Entonces tendríamos los electrones en azul aquí y cargas positivas y cargas neutras en el núcleo, protones y neutrones. No es necesario que se aprendan el nombre de las partículas del núcleo, pero sí que los electrones son los que giran alrededor del núcleo, en órbitas estables. No cambian de tamaño. Lo que sí puede hacer un electrón es pasar de una órbita de menor energía a una de mayor energía o una de mayor energía a una de menor energía. ¿Vale? ¿Se entiende el modelo atómico de Bohr? Es muy parecido al de Rutherford, ¿ya? No más que en el de Rutherford los electrones terminan colapsando porque se mueven en órbitas aleatorias, por así decirlo, alrededor del núcleo, mientras que Bohr define órbitas específicas, ¿ya? Eso, es importante que lo sepan, órbitas definidas Bohr, órbitas no definidas Rutherford. Y Bohr no explica tampoco de dónde viene la energía de los electrones. Él dice, a ver, vamos a calmarnos científicos, científicas. Aquí el electrón no colapsa con el núcleo. Fin de la historia. Pone un punto y sigue desde. No se molesta en explicar por qué. Y eso
queridos estudiantes, queridas estudiantes, es lo que nos lleva a una de las peleas más grandes en la historia de la ciencia, que sería una batalla entre dos grandes genios, los dos grandes científicos, dos grandes pensadores de la historia, ¿vale? Por un lado, tenemos a Niels Bohr, con la idea de que daba lo mismo porque el electrón no colapsaba con el núcleo, y por el otro lado teníamos la escuela como más antigua de la física, siendo que Einstein revoluciona la física en su momento. Ahora él mismo estaba cayendo en ideas de mantener lo que existía, y decía que era imposible no saber por qué el electrón colapsaba con el núcleo. ¿Por qué no saberlo ensuciaba la idea de la física que tenía él? La física dejaba de ser elegante. No era elegante la física. No estaba respondiendo a las preguntas. El modelo de Bohr era una atrocidad. O sea, ¿cómo no va a responder por qué los electrones colapsan? O sea, no colapsan con el núcleo. No, ¿qué anda inventando órbita? A ver, caballero, dése cuenta. ¿Cómo no lo va a explicar? Y esta pelea conlleva uno de los salseos históricos más entretenidos de la ciencia, porque aquí se contraponen dos visiones de cómo se entiende la ciencia. Niels Bohr, en base a la evidencia, se dio cuenta que el electrón no colapsaba con el núcleo, y que en base a los experimentos de Rutherford, más del 90% del átomo tiene que ser vacío. Las cargas positivas con la masa en el centro y las cargas negativas dando vueltas. Y por otro lado, Einstein no le gustaba esta idea. Además, mientras se iba estudiando la naturaleza del átomo, se dieron cuenta de propiedades muy, muy extrañas. Una de esas era que el electrón podía saltar de una órbita a otra, pero no pasaba por el medio. Quería decir que si estaba en la órbita 1, dando vueltas, podía aparecer en la órbita 2, pero nunca pasaba entre la órbita 1 y la órbita 2, sino que desaparecía y aparecía en la otra. Y eso a Einstein no le gustaba. No puede ser así, mire, le decía Bohr. Y Bohr le decía, pero es que así es, ocurre, y ahí están los experimentos que lo demuestran. Y Einstein decía, es que no puede ser así, mi niño. Y esto conlleva a un problema de ideas, ya que se contraponen dos ideas opuestas y dos formas de entender la física completamente distintas. Einstein tiene sus pupilos, Bohr también tiene sus estudiantes, de ahí nace Heisenberg por el lado de Niels Bohr, por el lado de Albert Einstein está Schrödinger, ¿ya? Que no vamos a entrar muy en detalle en su historia porque no trabajan los modelos. A mí me gustaría haber extendido más esta clase, pero debido al tiempo que tenemos no se puede. Así que les recomiendo ver el documental Atom Choque de Titanes. Ahí adentran en esta historia y te presentan cómo Niels Bohr con Heisenberg desarrollan el modelo mecano cuántico, o sea, el modelo matricial, en base a matrices a solo matemáticas, de cómo existía el átomo. De hecho, en su momento Heisenberg dice que nunca se va a lograr entender el átomo fuera de las matemáticas. Y la única forma que nosotros nos vamos a poder imaginar de el... Mande el enlace del video, por favor. Ya, se lo mando al terminar la clase, porque se lo mandé a uno de sus compañeras, así que lo voy a mandar por el chat. Si no, lo pego en el PPT. Donde Heisenberg dice que nunca se va a poder ver el átomo, ni nunca se va a poder entender el átomo fuera de la concepción matemática de este mismo. Y eso a Albert Einstein le molestaba infinito. Y por el otro lado, desde Albert Einstein sale Schrödinger, ¿vale? El del gato de Schrödinger, que propone un modelo en base a algo que se conocía muy bien, que eran las ondas. Y estaban esos dos modelos peleándose y Albert Einstein iba a las presentaciones donde Niels Bohr y Heisenberg hacían sus propuestas y le decía, oye, tengo una duda. Y le hacía dudas a Niels Bohr que lo dejaban pillo, por así decirlo, y no podía responderlas en ese momento. Entonces, autores amigos de Bohr hablan de que Bohr tenía que salir del salón donde estaba, caminaba por los pasillos intentando responder la pregunta y luego de 20 a una hora volvía a entrar al salón y le respondía a los experimentos mentales que hacía Einstein.
Y lo mismo por el otro lado. Heisenberg iba a las presentaciones de Schrödinger, hacía preguntas, Schrödinger tenía que pensar, salir y así. Se desarrolló un salseo científico en donde se agarraban a pelear, pero como se pelean los científicos, con lápiz y papel. Bueno, a veces se agarraban a combos, pero la idea es que no se agarran a combos. Papel y lápiz. Y esto se mantuvo así hasta 1925. En 1925 se genera lo que se llama el Concilio de Copenhague, en Copenhague, eso se llama el Concilio de Copenhague, en donde se juntan los físicos y los químicos más grandes de su época, o sea, quienes eran los doctores, los profesores de los profesores. Aquí están todos los influencers de esa época, estaban todos los influencers metidos aquí. En la foto podemos ver, y es importante creo yo destacar, aquí tenemos a Einstein en el medio, tenemos acá a... ¿Dónde está ahora Niels Bohr? Niels Bohr está por aquí. Aquí está Niels Bohr. Tenemos aquí a Heisenberg. Tenemos aquí a Schrödinger. Tenemos aquí a Marie Curie. Ya está viejita así. Entre otros científicos ya aquí todos bien importantes. En esta junta, en 1925 en Copenhague, se zanja el futuro del átomo. Se zanja. Se juntaron para eso. Decir, chicos, chicas, señora Marie Curie, tenemos que terminar este asunto. Ya no podemos seguir que tenemos dos teorías del átomo, ni que tres, ni que no, ni que nada, ni nada de nada. El átomo es así. Ta. En este concilio se dieron cuenta que la interpretación de las ondas de Schrödinger, del equipo de Einstein, era otra forma de interpretar las matemáticas a las que había llegado Heisenberg, del modelo matricial del átomo. Entonces, ambos modelos representaban lo mismo y tú podías pasar de uno a otro con algoritmos matemáticos. Entonces dijeron, pero chicos, están peleando con dos modelos que son distintos, pero que en sus raíces es exactamente el mismo. Entonces, se concilia a regañadientes de Einstein y a regañadientes de Schrödinger, que pensaban que la cuántica, que esto de que existiesen saltos y que los átomos no colapsaran y todas estas ideas revolucionarias que proponía la escuela de Niels Bohr, era la interpretación correcta de los átomos. Y es lo que se llama ahora la interpretación de Copenhague, donde el modelo mecano cuántico de Bohr y Heisenberg se considera el modelo actual. Recordemos que el modelo puede transitar desde la interpretación matemática de Heisenberg a la interpretación matemática de Schrödinger. Y se utiliza la ecuación de onda de Schrödinger para explicar el modelo mecano cuántico. Así que es bien entretenida cómo las ideas de Heisenberg, o sea, las ideas de Einstein y las ideas de Schrödinger tributan finalmente al desarrollo del modelo final de la cuántica, que sería el modelo mecano cuántico. ¿Vale? Quedan 3 minutitos de clase. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver las fotos que hay de los átomos actuales, porque actualmente tenemos la tecnología para poder ver los átomos. Vamos a cerrar la sesión y voy a estar unos 15 minutos presentando las preguntas y los repasos para la prueba, ¿ya? Pues si quieren entrar al repaso para la prueba. Ya ahí hacemos algunas preguntas extras. Vamos a las fotitos, chicos, chicas. Bueno, aquí está el modelo que propone Heisenberg para que lo lean en la casa. El modelo de Heisenberg no lo pregunto ya porque para entenderlo hay que entender varios concilios que son un poco más complejos. Lo más importante es que ya no se piensa en ondas, o sea, en esferas, en órbitas alrededor de un átomo, sino que se piensa en espacios probabilísticos donde probablemente esté un electrón. O sea, ni siquiera saben dónde está el electrón. Se sabe dónde puede estar el electrón. Así como, oye, amor, ¿dónde estás? Mira, amor, cuando un electrón llama pareja, llama a la otra electrón pareja, le dice, mira, amor, ¿sabes qué? No sé bien dónde estoy, pero te puedo decir dónde puedo estar. ¿Ya? Algo así mismo pasa. Entonces, el electrón puede estar en un lugar, pero también en otro. No se sabe exactamente dónde está. Entonces, está en estas áreas que se llaman orbitales. ¿Vale?
son con el modelo atómico de Mecano Cuántico. Y frente a ustedes, estimados estudiantes, tenemos representaciones, no representaciones, sino que tenemos fotografías de átomos de verdad, ¿vale? No son la gran cosa, ya tenemos que pensar que estas fotitos son, la luz es casi el mismo tamaño en la partícula de luz, bueno, más pequeña que el átomo en sí, pero la frecuencia con la que vibra es más grande que el átomo. Entonces nosotros no podemos ver a través de los ojos visibles, de la luz visible, los átomos, sino que se trabajan con otras frecuencias y por eso sale esta imagen un poquito distorsionada. No quiere decir que los átomos sean negros ni que los átomos sean rojos, pero sí estas son imágenes de cuando se juegan con las frecuencias, de cómo se ven los átomos. ¿Ya? Aquí hay dos puntitos gorditos, estos son puntitos de renio. ¿Ya? Estos son dos átomos de renio. Y estos átomos forman enlaces entre ellos y se van desarmando. Y los átomos que se ven aquí como estas figuras geométricas son enlaces y átomos de carbono. Y aquí tenemos una estructura cristalina de átomos, ¿ya? Para que vean ahí los átomos y digan, oh ya, ahora esa idea que nace de Demócrito en Grecia está ante nosotros, pues nosotros estamos hechos de átomos, estamos hechos de estas pequeñas partículas que llamamos átomos. Chicos, se va a terminar la clase. Vamos a comenzar el repaso en unos 15 minutitos, o sea, unos 15 minutitos de repaso después de que se termine esta clase. Eso. Mucha suerte en la prueba. Cualquier duda lo vemos después. Voy a cerrar para que volvamos a... Ya.